que no sé. Bienvenidos. Buenas noches. Vamos a ver, espérate. Estábamos tratando de ubicarnos. En el momento en que ustedes nos sorprenden. Gracias por acompañarnos hoy jueves que está muy caliente por algunos lados. Llámese el estadio porque el Licey está perdiendo. Pero te felicito. Que el equipo bicampeón está ganando en estos momentos 5-1. Okay. Que el equipo bicampeón se está poniendo las pilas. Que el equipo bicampeón está furioso, crujiendo. ¿Sabes qué? Ese es el mismo que está 3-0 abajo. Ese mismo. Felipe Polanco acaba de decir que si es el mismo que está 3-0 abajo. ¿Cómo te ubicas rápido, Creo Felipe? que somos compañeros y debemos apoyar. Bueno, no le vamos a dar más tiempo a la pelota en el día de hoy. No se le va a dar más tiempo porque tenemos un programa mega ultra interesante con un tema sumamente tabú. Un tema del que todo el mundo ha hablado en algún momento de la vida, pero que conocemos muy poco. Y quizás por desconocerlo, muchas personas, la mayoría de nosotros, lo rechaza. Nos referimos al tema de la bisexualidad. Tiene muchísimas aristas, por eso nos vamos a ir directo al grano casi con esta mesa del día de hoy, después que presentemos el resto de nuestro contenido. Así es que si usted tiene alguna opinión sobre el tema de la bisexualidad, nos gustaría conocerla porque durante la mesa podemos emitir esas opiniones de todos ustedes. Bueno, y hoy tenemos también un entrevistado. Él ha traído alegría al pueblo dominicano a través de la televisión, pero también del cine. Y recientemente ha anunciado su salida del programa de televisión donde trabajaba los fines de semana. Sí, señor, uno de los que anuncia su salida y que también le deparan cosas nuevas. Y ya nos vamos a enterar de qué cosas serán. En Villa Consuelo. Tendremos empresario nocturno. Sí, exacto. No estoy revelando que esto es una sorpresa. Porque además tenemos al periodista. A nuestro periodista. A Moreno Rivera viene. No, aparte de Severo que lo amamos y lo adoramos. No es Aibar yo viene. No tengo, y a José Antonio, no. Ramón Almanza que viene. Soy lo pipí fuerte, está con nosotros esta noche y va a entrevistar a nuestro invitado especial. Tenemos unas noticias muy interesantes también de Orange y el Banco Popular, así como mucho más, señores. Señores, por favor, no se muevan, no se vayan a la pelota, que esto está mucho más interesante y la pelota continúa después. ¿Qué vamos ahora? ¿Nos vamos directo a la mesa? No, vamos directo a la mesa. Vamos con el informe sobre la bisexualidad y nos encontramos en la mesa. No haga así, María Cela, no aplauda así. Es que es un tema bueno. Parece otra cosa. Existen varias definiciones de bisexualidad, pero en general se trata de una orientación que se define por la atracción sexual y afectiva hacia individuos de ambos sexos. La bisexualidad no es algo nuevo. Desde la antigua Grecia hay registros de esta práctica incluso por parte de la realeza, lo mismo que en el Imperio Romano y otras culturas ancestrales. Lo que sí es reciente es su estudio, pues fue en el siglo XX cuando empezó a analizarse a profundidad a los bisexuales. Para muchas personas la bisexualidad es un periodo de indefinición transitorio, pero ¿realmente es así? ¿Puede una persona sentir atracción y afecto con la misma intensidad por los dos sexos? ¿Un bisexual es en realidad un homosexual que no ha terminado de aceptarse o esta es una afirmación incorrecta? ¿Se nace bisexual o es una conducta aprendida? Este es el debate en esta noche, María Cela. Noches, escuchamos el informe y todos aquellos que están sintonizando en este momento vamos a hablar precisamente de este tema en la mesa. Quizás uno de los temas más controversiales de los que hemos presentado en esta mesa y más delicados también, porque abarca también el aspecto moral de las personas. Para muchas personas esto es un tema también de tipo moral, pero nosotros lo vamos a enfocar desde el punto de vista
prácticamente y exclusivamente médico. Lo vamos a hacer con psiquiatras, psicólogos y por supuesto representantes de la comunidad a la que pertenecen las personas bisexuales. Vamos a presentar a nuestros colaboradores esta noche. César Castellanos, bienvenido doctor, psicólogo. Tenemos con nosotros a una persona que queremos de toda la vida, a quien hemos llevado a todos los programas desde que empezamos prácticamente, doctor. Y es la primera vez que lo tenemos en esta etapa, el doctor Rafael García Álvarez, quien es psiquiatra y sexólogo. Yo digo el padre de los sexólogos en este país, doctor. Usted ha sido. Yo corroboro. ¿Verdad que sí? Definitivamente. Una tremenda autoridad. Y con nosotros también alguien a quien le tenemos muchísimo aprecio, Juan Jiménez Col, quien es representante de la Liga Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales. Vamos a plantear el tema inmediatamente, la bisexualidad, y la pregunta es, ¿qué es la bisexualidad y cuántas clases de bisexualidad existen? Bueno, que el que quiera, aquí no hay. Creo que no. Bueno, el inicio es sencillo. Básicamente estamos hablando de una orientación sexual donde la persona siente deseo o afectos por ambos sexos, por personas de ambos sexos. A diferencia de la heterosexualidad, donde se siente deseo o placer sexual con personas del sexo contrario, o de la homosexualidad, donde se siente deseo o placer o afecto con personas de su mismo sexo. O sea, básicamente eso es ser bisexual. Eso es lo que todo el mundo conoce, pero ¿realmente es eso tan sencillo así? ¿Como ser bisexual o tiene que ver con la identidad sexual? ¿Cómo me veo yo como hombre, como mujer? Si no sé si soy hombre o mujer. Bueno, lo que pasa es que yo creo que de entrada es importante que separemos la identidad sexual del rol de género, de la identidad de género. Es decir, hay una serie de... La sexualidad humana es un poquito más compleja que, digamos, lo que a veces nos damos cuenta. Más que la genitalidad, como muchos. Por supuesto es mucho más que la genitalidad, pero, digamos, nacemos con un sexo biológico que nos hace... hembras, varones, ¿verdad? Pero sobre eso también tenemos una serie de construcciones familiares, sociales, culturales, y nuestra identidad sexual se va construyendo, nuestra orientación sexual se va construyendo, y no siempre se construye como podríamos pensar, que es lo más común. Sino que la diversidad existente es tan grande como personas hay, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay que empezar a romper un poquito el patrón de una sola forma de verlo. Lo de que no se debe usar la palabra normal o natural o saludable porque hay una gran variedad. Es un abanico. Bueno, por lo menos científicamente hablando, no se deben usar estos términos. Bueno, no es que no se deben usar, porque siempre se van a seguir utilizando. Lo que pasa es que inmediatamente entonces se toma como una posición que puede ser prejuiciada. Eso es normal, eso es anormal. Y no es así, estamos viendo una gran variedad de conductas sexuales que tenemos que analizarla en los contextos. O sea, en qué contexto aparecen este tipo de conducta, y sobre todo que estamos hablando de conducta que en los últimos años que han tomado fuerza la bisexualidad como elemento de investigación. Y realmente hablamos de bisexualidades. Estaba revisando esta noche que De Moya y yo tenemos un artículo publicado en Inglaterra que se llama Bisexualidades y SIDA. O sea, son varios tipos de bisexualidad. Son varios tipos de bisexualidades. Por eso preguntaba cuántos hay y en qué consiste. Es que hay variaciones en individuos que disfrutan tanto el hombre como la mujer, y individuos que en un momento dado es que entran en esa onda y en esa necesidad, o sea que no está siempre ahí, o en un momento. O sea, yo recuerdo un cliente nuestro en Inglaterra que él, si entraba a una de esas fases, no dormía, porque entonces se le podía quitar al otro día y perdía entonces el deseo o por hombres o por mujeres que surgía en ese momento. Pero esta es una conducta que realmente está desde el nacimiento de la humanidad. Si vemos, que estaba revisando esta noche eso, si vemos a Oviedo y la Casa, nuestros indios era común la conducta bisexual. Me contaba usted en Camerino que Boechío tenía 30 esposas
pero también tenía relaciones sexuales anales con esas esposas y tenía relaciones con hombres, el cacique Bohechío. O sea que hay muchas culturas que la han permitido, otras que la han condenado, incluso indígenas, no solamente la religión o las religiones, y otras culturas que a pesar de la práctica con diferentes sexos, no la estigmatizan. Exactamente. Pues mucha gente cree que los griegos lo aceptaban como algo natural, Claro, pero no. No era tan común. Ahora, Juan, la aceptación. hay muchas personas que creen que la bisexualidad o que opinan que la bisexualidad no es real, que se trata de personas que realmente son homosexuales o lesbianas, que no han terminado de aceptar incluso muchos gays su identidad. no le creen al bisexual. Exacto, muchos gays. Empezando por muchos Pasa gays. mucho, ¿Eso es pasa así? mucho. Sí, ciertamente. Fíjate, yo soy muy partidario de la clasificación que hace el doctor Fred Klein, que fue uno de los primeros defensores y estudiosos de la bisexualidad. Él mismo, siendo médico psiquiatra, también bisexual. Vamos a decir, cuando yo descubrí esta clasificación, me autodescubrí como bisexual histórico, habiendo yo siempre pensado, yo soy gay, únicamente. Y entonces, en esa clasificación, él habla de una bisexualidad transitoria, una bisexualidad secuencial y la bisexualidad histórica. La transitoria es aquel heterosexual, según su clasificación, que está pasando de heterosexual a homosexual, y según sus estudios dice que es muy improbable que pase de homosexual a heterosexual. Exacto. Y la secuencial son personas, como decía el doctor, que se enamoran indistintamente de personas, vamos a decir, del mismo sexo, como de distinto sexo, con el mismo compromiso, con el mismo amor de diferentes ¿Cuáles personas. son más frecuentes de las dos? ¿Cuáles son más frecuentes? ¿En dónde se dan, qué cantidad de casos se dan más? ¿El hombre que pasa por esa etapa de dos hasta llegar a su verdadera identidad, o aquel que se pasa la vida entre los dos sexos? La orientación sexual, en mi experiencia y lo que he visto, básicamente se descubre. Tú no puedes decir desde un principio yo soy esto, aunque se tiende, ¿no?, uno mismo a autoclasificarse o a creerse en un punto dado. Pero tú puedes tener, por ejemplo, qué sé yo, enamorarte siempre de hombres, y una vez, como me pasó a mí, me enamoré de una mujer. Y por eso es que entro dentro de esa clasificación. ¿Eres bisexual? Histórico. Porque tengo una historia, o dos, según la clasificación del doctor. Pero yo le digo, yo no me siento bisexual. ¿Cuándo se puede por decir esa que una clasificación. persona es bisexual? Esa es una pregunta importante. Mucha gente se debe estar preguntando también. Sí. ¿Se nace con esa tendencia? Si se dice que los homosexuales nacen con la tendencia, aunque no está científicamente totalmente probado, demostrado. La bisexualidad también, hay un gen bisexual. Esto cuando regresemos, después de la pausa. Volvemos. Comunícate con nosotros al 809-565-4682 o escríbenos a enmariacela@gmail.com y únete a nuestra comunidad social en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. El estilismo de Mariacela Álvarez y Diana Lora es de Radamés Espíritu, Ingeniería en Imagen. Los accesorios de Mariacela Álvarez son de Joyería Michel. Segundo nivel, Ágora Mall. Esta noche Mariacela. Renuévate con Superpola y ven al Zumbatón el sábado 8 de febrero a las 5 de la tarde en el Superpola de la Lope de Vega. Por la compra de 500 pesos en ofertas patrocinadoras obtienes una boleta gratis. Una boleta gratis. Baila y evita la osteoporosis con Superpola, lo más fresco siempre.
sigue interesantísima detrás de cámara. Y empezamos con un comentario del público. Hay comentarios. Mira, por ejemplo, dice Handry Santana, la bisexualidad es la excusa perfecta de un homosexual para no admitir su preferencia. Lo que decíamos al principio. Eso es así. Mira, los estudios que hemos hecho comenzaron con los Sankey Panky. Los Sankey Panky comenzaron siendo individuos que tenían sexo con hombres. Después pasaron a tener sexo con mujeres porque las mujeres pagaban mejor que los hombres. Entonces estos individuos se sentían totalmente cómodos. Ellos planteaban que entiendo que esto es un trabajo. El bisexual es bien visto en su comunidad porque es insertivo, penetra nada más, o sea que es un macho, mientras que el que recibe es una maldita loca. Entonces son mal vistos. Así era, en su barrio. Con los griegos, por ejemplo. Los griegos era mal visto que fuera con adultos, 2 adultos, y el que recibía todas las burlas. Porque el problema está en que te parezcas a la mujer. Exacto. Y aquí en la época de la colonia, habían unos más sisí que usaban nagua, o sea, usaban vestido. Varones que usaban vestido y eran utilizados como mujeres, pero eran hombres. Doctor, pero ¿es entonces un negocio en el caso de los alquipanquis o de los prostitutos? ¿O para que se excite, para que un hombre se pueda excitar ante otro hombre y ante una mujer, tiene que tener la condición? Para definirse una orientación sexual tiene que haber amor, tiene que haber deseo sincero, real, tiene que haber una orientación a querer enamorarte de esa persona. Pero no el intercambio de dinero. Aquí hay personas que lo hacen cualquier cosa por dinero y eso no define una orientación sexual. No son bisexuales. No son bisexuales. Y digamos, son negociantes de su cuerpo. Cuando hablamos de la orientación sexual, homosexual, bisexual o heterosexual, no estamos necesariamente refiriéndonos a la vez a la identidad de género. Es decir, de una persona que quiere ser hombre o es transgénero o es mujer. Entonces, una mujer puede ser bisexual o puede ser heterosexual o puede ser transgénero. Siendo mujer. Y un hombre puede ser transexual. Siendo hombre. ¿Me entiendes? Es decir, se complejiza sin querer la red convertirse en una mujer. Y a eso le tenemos que añadir que las conductas sexuales de las personas son muy variadas. Y algunas personas tienen conductas sexuales que implican sexo con su mismo sexo y no necesariamente se definen en términos de su orientación sexual como homosexuales, por ejemplo. Exacto. Yo tengo algunas preguntas aquí que me fueron saliendo esta tarde. ¿Se da más entre las clases altas que la clase baja la bisexualidad? Escuché eso. Tú me lo puedes decir. Se da en todas las clases. No clases. será Eso más, no es algo no. chic. Lo que sí puede haber es, fíjate, personas con mayor conciencia y educación para ser visibles. Visibilidad, exacto. Y tener una visibilidad y decir yo soy, tener la conciencia y sentir el derecho de decirlo. Y es mucho más escondida, por supuesto, en las clases pobres, hasta cierto punto. Pero hay mucha gente, y al igual que aquellos que piensan que, como muchos homosexuales y como nuestra amiga en el Twitter, que muchas personas esconden eso, también hay muchas personas que piensan, estábamos hablando del homosexual, ¿verdad? Que me estoy liando. El homosexual que se casa porque todavía no quiere que los demás sepan. Y también está el otro que dice, yo soy bisexual, yo no soy homosexual, porque el bisexual lo coloca por encima del homosexual y hasta del heterosexual, porque es una persona más abierta. Existen los dos y hay que creerles a los dos. Porque el homosexual que se Pero casa por cubrir son homosexuales, y el bisexual, que igual se casa, pues sigue siendo bisexual. O sea. Doctor, pero tú puedes estar casado y excitarse con una mujer y tener hijos con una mujer siendo homosexual. Fíjate, es que hay muchas formas hoy día. Eso es lo que la mayoría de la gente piensa que si tiene aventuras con hombres, ese hombre que está casado con una mujer que tiene hijos, en realidad no es bisexual ni heterosexual. Las mujeres de homosexuales sufren mucho. Yo siempre digo que una de las causales de violencia intrafamiliar, que muchas veces ni se estudia o es invisibilizada, es lo que sufre al interior de un hogar falso, un hogar creado por un homosexual, podemos decir, con una mujer. Eso es terrible. Pero hay una tremenda negación. ¿Cuál de las dos cosas? Hay una negación. Yo pienso, como él dice, que es un homosexual que simplemente está cubriendo, que es una pantalla que está utilizando para cubrir su conducta homosexual. ¿Cómo se excita? Pues hay miles de cosas hoy que te van a ayudar a excitarte. Porque si lo vemos que hay sujetos que por dinero van a tener relaciones sexuales con un hombre o con varios hombres,
pues es la misma respuesta. Y estamos hablando, María Cela, que cómo se excita en la suposición de que ese hombre está preocupado por atender a su mujer constantemente, que no es así. Y ahí viene el sufrimiento de la mujer. Eso es un día. Hoy día hay bastante consenso en torno a que las orientaciones sexuales son parte de un continuo y no unas categorías fijas y limpias, ¿no? Sino es un continuum. Y ese continuum define una mezcla de verdad con tendencia ciertamente hacia algún lado u otro, pero en general no como algo así tan definido. Absoluto. En ese sentido, una persona que lo haga un día por experimentar, por ejemplo, ¿puede considerarse bisexual? O por ejemplo, las personas que están en la cárcel. Por ejemplo. Las personas que están en los barcos. O los vaqueros. Es decir, hay muchísimas situaciones. Pero se puede decir pero también las mujeres en la cárcel. Y fuera de la cárcel, en los colegios, en los internados. Pero eso no necesariamente. La mujer tiene más permiso para dormir juntas, para besarse, para abrazarse, que los mismos hombres. Pero nuevamente estamos remitiéndonos a la conducta sexual, no estamos hablando necesariamente de su orientación sexual. ¿Ves? Entonces ahí es importante. Son conductas circunstanciales. Que tengamos claridad de que digamos, es probablemente bastante estéril ponernos a definir como cada quien qué es, ¿no? ¿Qué es lo que es? Porque es como, exacto, pero tampoco la teoría del relativismo, aquí todo se vale. No, es que no es que todo se vale, es que simplemente así es la vida, es decir, las personas son personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero voy a poner un ejemplo muy claro, que particularmente nosotros estamos trabajando en este momento a nivel de las políticas públicas de salud. Tenemos un problema muy serio, porque en los centros de salud pública hay mucha discriminación contra personas que tienen una orientación sexual distinta, y eso está trayendo un problema muy grande porque la gente no está yendo a los centros de salud y entonces no está recibiendo ni orientación, ni atención, entonces se está convirtiendo en subterráneo una serie de problemas de salud por el tema de discriminatorio, por querer poner a la gente, ¿qué es lo que tú eres? Bueno, mira, soy persona, entonces necesito que me atiendan y necesito que me brinden los servicios de salud. Y precisamente ese estilo de querer encasillar a la gente en una cosa u otra está trayendo muchas dificultades a nivel de... Fíjate una cosa, María Cela, la cantera de estos, fíjate, las religiones son las que más atacan todas estas diversidades sexuales. Sí, pero yo he leído también que muchas culturas, las aztecas, muchísimas pero precisamente esta cantera de milagros religiosos donde de repente aparece un supuesto homosexual que dejó de serlo porque Cristo, porque lo iluminamos, porque el Espíritu Santo, básicamente es de la cantera de los bisexuales de donde salen. Dicen que son homosexuales, no saben su identificación. De repente pueden ocultar entonces o reprimir su parte homosexual. Y vivo con una mujer. Para aclarar, perdón. La sexualidad hoy día es muy experimental. La gente busca placeres. Y por eso nosotros vemos, ¿cuál es la fantasía más común de los hombres? Un trío. Entonces, pero a las mujeres no les gusta ese trío. A la inversa. No, a la inversa, claro que no, porque el hombre no entra en eso. Raras veces no es tanto que no le gusta, raras veces encontramos eso. Pero tampoco a la mujer le gusta el trío, a la heterosexual, si hay un contacto entre las dos mujeres. Porque nosotras, las mujeres, en ese sentido, igual que los hombres, si tú eres heterosexual o si tú eres homosexual, tú lo tienes bien claro. ¿Cómo no? Pregunto. No lo generalice. Usted me está mirando a mí, Pero, si una mujer se excita viendo a dos mujeres haciendo el amor, ¿esa mujer tiene que pensar que puede ser bisexual? Eso es normal. Todo tipo de estímulo te puede provocar a ti una respuesta y no necesariamente es porque tú seas lesbiana o sea cualquier otra cosa. El estímulo, cuando se les cubren los ojos a una persona y no sabe quién lo está estimulando, va a responder. Y pudo ser alguien de su mismo sexo. La parte genética se quedó sin definir. Bueno, porque es que la genética, aunque a veces vemos que corre en familia, pero muchas veces corre sin familia. Entonces, que ese es el problema. No podemos decir, mira, eso es genético, mira, eso es ambiental. Pero si buscamos, dice, ay, mira, aquí el ambiente jugó un papel importante. Mira, él tenía un tío que era así, medio loco, partido. Entonces, cosas así que la vamos a encontrar frecuentemente. Pero cuando tú tienes tantas posibles variables etiológicas,
No sabemos exactamente, no podemos decir probablemente esto. nuevamente querer definir las cosas como innatas o aprendidas es una discusión que no nos lleva a ningún lado, porque todo está en todo. No hay nada que sea solamente innato ni nada que sea solamente aprendido. Es una conjugación de Pero factores. César dijo algo que quiero retomar. No somos absolutos. Exactamente. No somos absolutos. Es totalmente heterosexual, totalmente homosexual. Mira, la mayoría se mueve al centro. He leído también Se va en moviendo. muchas diversas teorías que los seres humanos, bueno, Freud hablaba de eso, hablaba de que los seres humanos nacían bisexuales y que luego iban definiendo por uno u otro sexo, pero que aquel que era totalmente definido no era necesariamente la mayoría como nosotros pensamos. ¿Es así? Hoy en día, fíjate, María Cela, se están dando en nuestra juventud y adolescencia, que son mucho más abiertos. Yo he notado eso, la generación de homosexuales y gays y bisexuales mía, ha sido muy distinta a la que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día los jovencitos, tú los ves ya con mayor apertura a, ¿cómo se dice?, a descubrirse, a tener sexo, tanto con hembras como con varones, y buscar, o sea, hay mucha experimentación, vamos a decir. Y quizás tienen ellos, en ese sentido, la oportunidad de darse cuenta realmente qué verdaderamente es lo que les gusta, al final. Sí, pero cuando se quedan en el medio puede ser muy confuso. No, no se queda nadie en el medio. Pregunto por la bisexualidad, a la hora de tú establecer una pareja, es difícil, porque si a mí me gusta un hombre, yo me puedo quedar con un hombre el resto de mi vida. Si me gusta una mujer, me puedo quedar con una mujer el resto de mi vida. Pero si a mí me gustan hombres y mujeres, es que incluso me puede hacer más proclive a la promiscuidad. Bueno, no necesariamente. Bueno, porque quiera experimentar siempre con los dos sexos. Ciertamente es mucho más difícil, y ese es un argumento fundamental para aquellas personas que desdeñan, digamos, diciendo, esta persona es vagabunda, mira lo que está haciendo. Bueno, pero es que no le resulta fácil, es todo lo contrario. Es una persona tan comprometida con su identidad sexual que lucha contra todas esas adversidades sociales y la discriminación y el estigma y los golpes sociales. Es decir, es más discriminado hasta que los homosexuales, el bisexual. Porque viene por ambos lados. Sin embargo, yo siento que por ambos lados. En algún momento, el bisexual verdaderamente que lleva, vamos a decir, con equilibrio y con sanidad su bisexualidad, es una de las personas más equilibradas, porque tú puedes tener la misma capacidad de amar a un sexo que al otro, y porque tú te vas a enamorar al fin de una persona. Por ejemplo, yo como homosexual, que hay algunas personas que dicen, el homosexual, déjame quitarme de ahí, porque no, a mí no me gustan todos los hombres, a mí me gustan algunos hombres. Y lo mismo le pasa al heterosexual. Sin embargo, el bisexual tiene la apertura para ambos sexos. Pero la pareja sufre mucho. Si yo no soy bisexual y soy solamente bueno, heterosexual, te va a celar con los dos. Claro, pero yo soy heterosexual y me uno a una persona que es bisexual. Pero el promiscuo lo es tanto heterosexual como homosexual, como bisexual. Pero miren lo que piensa el dominicano, que se expresa a través de los comentarios que nos ponen aquí en Twitter. No creen tanto que exista la bisexualidad, siguen creyendo que realmente es una homosexualidad encubierta. Dice, por ejemplo, el que es bisexual es porque siente estar con dos sexos y quizás es más difícil. A veces son gay completos y se casan para tapar. Dice Patricia, creo que se trata de personas que aún no se han definido. Si hablamos de orientación no podemos tener dos nortes. Dice por aquí, la bisexualidad es algo confuso, pero existe. Y más en personas de clase alta. Conozco algunos hombres casados con doble vida. Y así van pero los no necesariamente bisexuales, decía el doctor que podían ser homosexuales que no se terminaban pensamos que pueden ser más individuos homosexuales que entonces tienen su cumplieron, tuvieron hijos, hay a veces afecto, pero relaciones sexuales muy raro. No vamos a llegar a una conclusión moral en este programa sobre este tema, porque ese es otro mundo completamente diferente y eso es respetable según la creencia de cada cual. Hemos escuchado la voz de los especialistas, pero a mí me gustaría, para cerrar brevemente, lo que cada uno puede decir sobre este tema ya para concluir. Yo quisiera aprovechar ese pie que me da sobre lo moral, ¿no? Porque creo que lo más